Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener la clase, y bueno, nuestra última clase de bases de datos biológicas. Vamos a entender un poco el contexto de qué se trata las bases de datos biológicas, sus principales características y cómo se clasifican. Y finalmente vamos a tener algunos ejemplos de las bases de datos más usadas en bioinformática, como Ensemble y Portal. Bueno, la pregunta inicial es, ¿qué son las bases de datos? Bueno, podemos decir entonces que es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y estos son almacenados sistemáticamente para su posterior utilización, donde el principal objetivo entonces es organizar esta información en un conjunto de registros estructurados que permita recuperar la información de una forma fácil y rápida. Eh, por ejemplo, acá tenemos una tabla que en este caso corresponde a una base de datos, dado que contiene información estructurada, donde vemos que existe el nombres, dirección, ciudad, estado, y también tiene un campo que se corresponde a un identificador para cada persona, ¿ya? Cada columna entonces en esta tabla corresponde a un campo. Y también existen los campos clave o los identificadores que poseen un número que permite identificar específicamente a cada uno de ellos, a cada uno de estos registros. Un registro entonces es toda la fila de una tabla o una base de datos que contiene todos los campos completados, ¿ya? Entonces es un registro. Y entonces mediante en este identificador uno puede acceder a un registro específico, ¿ya? Bueno, para recuperar entonces un registro en particular, por ejemplo, el que habíamos visto acá, el de Alfredo Godínez, que tiene un identificador 1, eh, tenemos que especificar qué información vamos a utilizar para hacer esta búsqueda. Esta llamada, esto se puede llamar como mediante un valor, en este caso, que será encontrado en un campo especial. Por ejemplo, lo que uno hace a una base de datos es una consulta. La consulta se hace mediante un valor. Por ejemplo, yo consulto a mi tabla que quiero que me diga todas las personas que viven en Santiago. Entonces la consulta es todas las personas que viven en Santiago mediante un valor que es el nombre de la ciudad, ¿ya? O todas las personas que son mayores de 15 años, por ejemplo. O todas las personas que se llamen Alfredo, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Entonces una consulta es un requerimiento de información a una base de datos mediante algún valor en particular, una condición. Eh, y por ende, el principal objetivo entonces de estas bases de datos es poder hacerle consultas de una forma rápida y poder obtener la información de esta forma. Las bases de datos biológicas a menudo tienen un requerimiento más de alto nivel, que es descubrir conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Es que mediante la información que está contenida en estas bases de datos uno puede identificar patrones, conexiones entre las piezas que antes no eran evidentes y de eso construir nueva información. Las bases de datos contienen información cruda, por ejemplo, que son sin procesar, de secuencias de ADN. Y se pueden realizar tareas extras como identificar, por ejemplo, homología de secuencias o motivos conservados. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, BLAST lo que tiene son secuencias de organismos. Lo que uno hace puede ser, por ejemplo, hacer alineamiento por motivos, que son regiones de las secuencias que están conservadas entre organismos. Y de esta forma podemos facilitar el descubrimiento de nuevos conocimientos biológicos, dado que tenemos información cruda, que le hacemos un análisis y por ende obtenemos nuevo conocimiento. Existen bases de datos de texto plano, ¿ya? ¿A qué me refiero a texto plano? Por ejemplo, un archivo de texto que puede terminar en TXT o lo que sea, pero lo que tiene es delimitadores que van separando la información. Por ejemplo, acá tenemos información que está separada, entonces vemos acá que existen dos tipos de separadores.
las comas y los pipe, que son estas barras verticales, o sea, barras horizontales. ¿Ya? Entonces, vemos que están estos dos separadores, pero nos fijamos de que tenemos un nombre, tenemos un estado, tenemos un nombre del curso, tenemos un número del curso y que cada registro se va dividiendo por un pipe, ¿ya? Y no por una coma. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el símbolo delimitador de nuestra base de datos, o de texto plano, claro está. Por ejemplo, acá tenemos otra base, un ejemplo, bueno, los ejemplos que yo les quería comentar son GenBank, tienen las secuencias biológicas, y UniProt, que tiene secuencias, y también las estructuras de proteínas. Y acá tenemos un ejemplo de un archivo GenBank, que lo que tiene es información estructurada, tenemos información con respecto a los genes que tiene, bueno, al gen del Homo sapiens. Aquí tenemos datos de mRNA y también tenemos, por ejemplo, su locus, su definición, sus códigos de acceso, su referencia, está toda la información en texto plano. ¿Ya? Y más abajo sale también la secuencia. El archivo de texto puede ser considerado como una tabla única. Entonces, para buscar en un archivo plano se debe leer, el problema de esto es que se debe leer completo. ¿Ya? Entonces, ese es el problema y a veces cuando tenemos archivos que son gigantes, primero tiene que leerse primero y luego hacer una consulta, pero eso toma mucho tiempo, es súper ineficiente. Ya es como buscar en una pila de papeles como se muestra aquí en la foto. Y es súper ineficiente. Para eso tenemos gestores de bases de datos que lo que hacen es hacer un intermediario entre los usuarios, que somos nosotros, y las bases de datos que están detrás alojadas en un servidor. ¿Ya? Y lo que hace este gestor de base de datos es hacer las consultas mediante algún lenguaje de programación. Por lo general puede ser MySQL, Oracle, etc., que permiten tener una comunicación fluida entre las bases de datos y el usuario y así puede extraer información de una forma mucho más eficiente. Ya, los registros de datos crudos y las instrucciones operacionales, que son la estructura de datos, ayudan entonces a identificar las conexiones ocultas entre los registros, ¿ya? El propósito de establecer una estructura de datos es para facilitar entonces la ejecución de las consultas que se le hacen a estas y para cambiar entonces, combinar diferentes registros con el fin de informar, con el fin de formar informes de consulta. Por ejemplo, si yo quiero a todas las personas que viven en Santiago y que son mayores de edad, por ejemplo, ahí estamos combinando la información mediante una consulta y logrando nueva información que antes no se conocía. También depende de la estructura de los datos, cómo se pueden clasificar estas bases de datos. Pueden ser jerárquicas, relacionales, orientadas a objetos. Acá, por ejemplo, yo les muestro una tabla de una base de datos relacional. ¿A qué me refiero que sea relacional? Es que tenemos dos entidades, por ejemplo, que son los productos, y que tiene acá, dentro de su información de esta tabla, tiene toda la información asociada al producto. Ya, por ejemplo, el nombre, el precio, una descripción. Pero también tenemos otra información que es la categoría del producto. Pero eso va en otra tabla porque es una información que no corresponde propiamente tal solamente al término de producto. Entonces tenemos otra tabla que tiene todas las categorías de lo que hay en un supermercado, por ejemplo. Y para poder entonces asociar una categoría a un producto, lo podemos hacer mediante un identificador. Este identificador entonces va a ser el link entre las tablas que están de una forma separada y no toda en un archivo de texto plano. ¿Se entiende? Entonces la idea es poder cruzar la información entre estas tablas que tienen la información dividida, que permite hacer entonces consultas mucho más rápidas. Entonces, un ejemplo. Yo tengo un champú para el cabello y este champú está dentro de la categoría de limpieza, por ejemplo. Entonces yo puedo acceder a cada
puedo saber a qué categoría está este producto mediante este identificador que se llama categoría ID, que es un número que permite hacer el link entre esta información. ¿Ya? Y acá tenemos una base de datos mucho más complejas. Por ejemplo, que puedo hacer un esquema de una base de datos relacional de ventas de productos, donde tenemos los clientes, que son entidades distintas, tenemos facturas, tenemos ventas, tenemos proveedores, productos, categorías. Y podemos acceder a cada una de esta información mediante los conectores, que son los IDs, ¿ya? Que me permiten saber, por ejemplo, que tengo un cliente, que este cliente puede tener una o muchas facturas y que cada ID o cada factura está asociada a muchas ventas, ¿ya? Y que muchas ventas están asociadas a un producto. O sea que las ventas están asociadas a un producto. ¿Ya? Entonces de esta forma vamos relacionando estas tablas que están de forma independiente mediante identificadores. También tenemos base de datos orientada a objetos que contienen toda la información, que cada objeto contiene toda la información, no solamente un registro, no un dato, sino que varios, ¿ya? En este caso tenemos los objetos que son de estudiantes, los objetos que son de los cursos, y los objetos que combinan ambos. También tenemos tres principales tipos de sistemas de gestión de base de datos utilizados en problemas biológicos, que son los de texto plano, las bases de datos relacionales y las bases de datos orientadas a objetos. Sin embargo, muchas bases de datos siguen utilizando el formato flat y que realmente es un proceso un poco menos eficiente. Ya, y la pregunta también interesante es, ¿por qué son necesarias las bases de datos? Bueno, ahora con toda la llegada del diluvio de los datos biológicos mediante experimentos de secuenciación, de metagenómica, han permitido entonces obtener una gran cantidad de información que necesita ser almacenada y procesada de una forma eficiente. Para poder entonces obtener nuevo conocimiento a partir de esta estructuración de los datos. Por ejemplo, también tenemos que se ha ido implementando siempre nuevos métodos para almacenar la información de una forma adecuada y que sea sencillo entonces buscar y recuperar información de esta base de datos, porque si no, no sirve de nada tener información y no poder acceder a ella. Y las bases de datos entonces son los medios que nos permiten manejar gran volúmenes de datos que no somos capaces de almacenar en nuestros computadores. ¿Ya? Dada entonces esta disponibilidad de bases de datos biológicas, podemos hacer análisis computacionales, por ejemplo, podemos comparar secuencias, hacer alineamientos, saber cuáles son los organismos, la secuencia de los organismos que son más cercanos evolutivamente, como vimos en las clases anteriores. También podemos manejar y compartir gran volúmenes de datos. Hemos desarrollado, por ejemplo, interfaces para estas bases de datos que sean mucho más sencillas para las personas que no tienen un background de programación para poder extraer información. También contamos con almacenamiento automatizado y también una de las otras características es que podemos recuperar datos experimentales. Por ejemplo, se generan experimentos, estos son almacenados en una base de datos, entonces podemos tener un registro histórico de nuestros experimentos, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de datos biológicos. Ustedes me imagino que ya saben que tenemos las secuencias de proteínas, tenemos las secuencias de nucleótidos, tenemos anotaciones de secuencia, que es cuál es la función, por ejemplo, de los genes que estamos evaluando, o qué otra información podemos utilizar para complementar nuestras secuencias. También encontramos patrones y motivos macromoleculares, tenemos las estructuras 3D de las proteínas. Tenemos datos de expresión de genes, por ejemplo, las rutas metabólicas de algunos genes o de algunos organismos. También tenemos mutaciones en genes que están asociados a ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer.
Entonces existe una gran cantidad de información biológica disponible para diversos estudios. Existe una clasificación de ellas que se ha definido como primarias, secundarias y las especializadas. Las primarias son entonces el resultado de experimentos ingresados a la base de datos, entonces son datos crudos. Ya, por ejemplo, GenBank o PDB, que es el Protein Data Bank. Luego tenemos las secundarias, donde también se aplican análisis a los datos que se han encontrado. ¿Ya? Hay un poco de ruido, espero me puedan escuchar. Y también tenemos las bases de datos especializadas y que tienen un interés de investigación particular. Por ejemplo, hay bases de datos que son especializadas en mosca y tienen todos los datos asociados a experimentos de mosca. ¿Ya? Otras secuencias, por ejemplo, de algunos organismos en particular, ¿ya? Que son muy interesantes. Luego tenemos algunos diseños técnicos que son, ya vamos a trabajar con archivos flat, vamos a trabajar con bases de datos relacionales, vamos a trabajar entonces con base de datos orientada a objetos, o tecnologías, por ejemplo, de poder intercambiar información de una forma de programación. Por ejemplo, acá tenemos cómo encontrar mi base de datos. Existe una página de Oxford que permite, por ejemplo, tiene un resumen que está ordenado alfabéticamente de distintas bases de datos que pueden echarle una miradita. Aquí yo les dejo el link. Y otra base de datos que a mí me gusta mucho es cómo encontrar mi base de datos. En este caso, yo se los comenté en la clase pasada, que era NCBI, la cual tiene muchas subbases de datos, donde pueden encontrar la información, pueden encontrar papers, por ejemplo, pueden encontrar genes y su expresión, datos genéticos, los genomas y sus mapas, literatura, etcétera, secuencias, la taxonomía de ciertos microorganismos. ¿Y cómo poder acceder a la información? Bueno, uno puede buscar mediante palabras claves, modificaciones en los textos. Estas bases de datos tienen siempre unas opciones avanzadas que uno puede ir mezclando estas palabras claves y poder obtener una búsqueda mucho más refinada. O también lo puede hacer de una forma automatizada, por ejemplo, mediante los servicios de SOAP, pero es necesario tener conocimiento de programación para hacerlo. Bueno, la estrategia, yo también le había comentado sobre ARN3, que es un paquete que permite entonces descargar información automáticamente desde NCBI. Uno puede seleccionar la base de datos y hacer una consulta de una forma muy sencilla, que no se necesita tener grandes conocimientos de programación para poder utilizarlo. Y yo encuentro que es una herramienta muy útil y está disponible ya sea en R y también en Python. ¿Ya? Entonces este paquete proporciona funciones para usar esta API y entonces permitir recopilar la información de una forma muy rápida. Por ejemplo, esta es una de las bases de datos que entrega entonces ARN3, que tiene una función que entrega las bases de datos que uno puede acceder, por ejemplo, taxonomía, genome, PubMed, biosample, gene, entre otros. ¿Y cómo uno va extrayendo información? Bueno, primero tienes que llamar a la librería. Siempre cuando uno utiliza un paquete en particular, tienes que llamar al paquete que vas a utilizar, aunque lo tenga instalado. Luego llamamos a una función, que también lo vimos la semana pasada, que era para buscar entonces en la base de datos de taxonomía un término en particular. En este caso yo estoy buscando Streptomyces leguminosae, que es un organismo. Entonces esta búsqueda queda almacenada en este objeto y luego yo puedo extraer, por ejemplo, los IDs, el estado, qué división tiene, qué género, qué especie es, etc. Es un nombre científico mediante la función extract from a summary.
Y finalmente puedo guardar toda esta información en un data frame que se llama taxonomía. Y finalmente obtengo esto. Tengo un identificador que es único para esta especie. Tengo su estado, tengo su división, si es gram positiva o gram negativa. Tengo su género, tengo su especie. ¿Ya? Otra estrategia interesante que uno puede visualizar, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es graficar en el eje Y los años y en el eje, o sea, en el eje X y en el eje Y grafico los números de papers asociados a ciertos términos, por ejemplo, genómica, epigenómica, metagenómica, proteómica, etcétera. Y así vemos la progresión de el número de papers asociados a ciertas áreas de investigación. Por ejemplo, la genómica siempre ha estado muy alta, siempre ha tenido muchos papers, pero aquí vemos que hay una explosión de la metagenómica y de la proteómica y todas las otras úmicas en el último tiempo. ¿Ya? Tenemos ejemplos de bases de datos biológicas. Por ejemplo, tenemos tres grandes orientaciones que son las de GenBank, que son las de NCBI, que corresponden a América. Tenemos el EMBL, que es de Europa, y tenemos la de Japón o la de Asia, que sin embargo son bases de datos distintas, que son organizadas de otras formas, pero en fin tienen la misma información. ¿Ya? Aquí lo mismo que les digo, son los mismos datos, pero con distintos formatos. Aquí vamos a entrar un poco en detalle con Ensemble, que provee entonces datos genómicos con su última anotación. De la página de Ensemble, ustedes pueden hacer no solamente búsqueda de información, sino que también aplicarle ciertas análisis, por ejemplo, con Biomart. Es un paquete que permite extraer información también de forma sencilla y aplicar algunos aplicaciones de data mining. Tenemos también búsqueda de genomas y encontrar match de secuencias con BLAST. Y también tenemos otras variables, otros análisis que son interesantes. También tenemos genome browsers que lo que hacen es visualizar entonces estos genomas en el cromosoma, ver cuántos genes tiene o diferente información que está contenida en estos genomas. Se puede hacer genómica comparativa, ver, por ejemplo, la evolución, hacer árboles filogenéticos, determinar la variación de secuencias, cómo va cambiando entonces las secuencias. Luego también podemos hacer anotación de genes, alineamientos, etc. Quiero ver cuántas me quedan para parar mejor porque hay mucho ruido. Las voy a subir después, entonces el resto de la clase, en un ratito, ¿ya?